Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo el resumen de lecturas de julio, más un libro que se me olvidó comentaros que leí en junio. Y la verdad, no sé por qué se me olvidó comentároslo, porque fue casi la mayor sorpresa del mes. El libro en cuestión es El hilo dorado de Lara Belli y de verdad, es que no sé por qué se me olvidó mencionarlo. Este libro me lo recomendó Celia de la Posada del Dragón Friki y a ella le encantó, le maravilló y me dijo, de verdad, léetelo, no sé qué, le hice caso. Es muy raro porque le hice caso muy rápido y la verdad es que me enganchó y fue una lectura increíble. Es un drama histórico bélico con tintes románticos, pitos. No vamos a tener un día tranquilo en esta casa. Lo que os decía, es un drama histórico-bélico con tintes románticos que nos traslada a la Francia ocupada por los nazis, pero la mayor sorpresa de este libro es que no es un libro más sobre la Segunda Guerra Mundial, es decir, no es sobre el Holocausto y no es sobre toda esta desgracia que ocurrió en este periodo histórico. Y la verdad es que yo lo agradezco, porque es verdad que me gusta muchísimo el tema Segunda Guerra Mundial. Sobre todo me he leído libros centrados en el Holocausto y es... Iba a decir agradable, a ver, agradable no es, pero la verdad es que salir de ese tema, o sea, la Segunda Guerra Mundial no fue solo el Holocausto, entonces leer sobre más cosas que pasaron en esta época, pues está bien, ¿no? Este libro en concreto se centra mucho en la resistencia, en cómo conseguían información para desestabilizar el régimen nazi, espionaje, cómo mandaban los mensajes para transmitir esta información, en fin, un poco todo eso es lo que a mí más me ha gustado de este libro. Entonces, toda esta historia mezclada con las intrigas familiares que tiene el hilo conductor de... Bueno, toda esta historia empieza porque Vera quiere conocer el pasado de sus abuelos. Y claro, cómo está hilada toda la historia, cómo va atando cabos Lara Belli, de verdad me fascinó. Me gustó mucho, me enganchó un montón. Es un libro relativamente largo, creo que eran como 300 páginas, más o menos, 300-400 páginas. Y es que se lee prácticamente de una sentada. O sea, como tengáis tiempo, en un fin os lo habéis comido. Y os lo recomiendo muchísimo. Luego, el primer libro que me leí en julio es Nimona, de N.D. Stevenson, que me lo leí sinceramente por la película que estrenó Netflix ese mes, en julio. De hecho, no sé si lo estrenó en julio o en junio, pero vamos, que yo me lo leí por la película, a pesar de que en todos sitios estaba leyendo que no era una adaptación fiel. Pero bueno, yo me leí la versión que tiene eBiblio de Castilla-La Mancha de este libro y tengo que decir que no es una historia mala ni es una historia aburrida, o sea, es una historia bastante entretenida, muy centrada en el público infantil juvenil, que es una historia básica de héroes contra villanos, en los que nada es lo que parece, tiene ahí esa trama, es bastante cómica en muchos aspectos, pero mi mayor error, y os lo reconozco, fue leerlo en su traducción. O sea, yo no sé qué editorial, porque he visto que hay como dos ediciones en castellano, una de Océano, Gran Travesía, y otra de Astiberri. Yo me leí, no sé cuál me leí, o sea, no voy a señalar en ninguna de las dos editoriales, porque no sé qué versión tiene la biblioteca de Castilla-La Mancha. Pero Dios mío, o sea, esa traducción es de Google Traductor total. Y la verdad es que me echó bastante para atrás o sea, me sacó muchísimo de la lectura eso. Luego, la peli tengo que decir que me gustó bastante más, pero no descarto que fuera por esto. O sea, de hecho, ya os digo que la historia si solo me fijo en la historia, personajes, etcétera, me parece bastante entretenida y me parece muy adecuada para su público, vaya, para su público objetivo. La siguiente lectura que tuve en julio fue El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Para mí fue una relectura, fue el libro que salió elegido para el club de lectura de la Posada del Dragón Friki. Creo que en esa lectura creo que estábamos como 4 o 5 personas, a todos nos ha gustado bastante. Y a ver, para mí fue una relectura, yo esto me lo leí en bachillerato, creo recordar, o bachillerato, primero de carrera, por ahí andaba la cosa. Y la he disfrutado bastante más ahora. Creo que porque he sido también... Creo que porque he sido también más consciente de lo que quería transmitir J.D. Salinger con el personaje de Holden Caulfield.
Pero vamos, ya os digo, que es que a mí siempre me ha fascinado este libro, siempre, y el compartirlo con otras personas, o sea, el hacer la lectura conjunta, me ha aportado bastante más, porque claro, yo siempre he pensado que Holden estaba un poco grilladito de aquí, y la verdad es que poniéndolo en común con las chicas que hay en el grupo, pues a lo mejor es simplemente que es una fase de la adolescencia, no lo sé. El caso es que Holden es muy rarito. Pero vamos, lo que más me fascina de esta obra es el análisis que hace J.D. Salinger de la adolescencia, la cara B de la adolescencia, porque este libro se publicó en los 50, no sé si en la primera o en la segunda mitad, de hecho creo que fue en 1954, pero no me cojáis el dato así con... Voy a coger el dato así con pinzas porque de verdad no me acuerdo en qué año exacto fue, sé que fue en los 50. El caso es que nos tenían acostumbrados a la gente de la época a que los relatos juveniles y de adolescentes siempre eran como muy en el mundo de Yuppie. Y en este libro, J.D. Salinger, a través de Holden Caulfield, nos señala mucho la incertidumbre, la incapacidad de decisión, por así decirlo, todo lo que se tiene que enfrentar un adolescente, que es muy pequeño para algunas cosas, muy mayor para otras. O sea, es un poco todo esto. Y todo ocurre en una noche, que es una cosa que a mí también, pues, no es que me chocara, obviamente, pero bueno, construye todo el relato a partir de una sola noche en la vida de este adolescente. Yo os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y si lo habéis leído y me queréis dejar en comentarios qué os pareció, os lo agradezco un montón, porque es un libro, de verdad, que me fascina. O sea, no descarto volver a releerlo en un futuro para ver qué me transmite. Tampoco quiero desgranar demasiado este libro porque tengo pendiente hacer un análisis de la obra, pero no sé cuándo la voy a traer. Puede tardar, porque no sé cuándo voy a tener tiempo de verdad ponerme a analizar esta obra, pero sí que lo quiero hacer. Y probablemente también haya charla literaria, pero eso tampoco lo tengo claro. Luego, el siguiente libro que me leí en julio fue Me dijeron que habría pastel, de Sloane Crosley, que, a ver, es un libro que yo cogí totalmente por impulso. Yo este libro lo vi en la editorial, o sea, la editorial la tenían bastante rebajada en Alcampo, creo que tenían varios libros de Circe, la editorial, rebajados a 3 euros, y yo dije, ¡ay, Dios mío! Y mi padre me cogió 2. Esto fue uno de ellos. Yo no sabía nada del libro, no había escuchado el título en mi vida, no sabía quién era la autora, no sabía nada, de hecho ni busqué reseñas ni nada, simplemente lo cogí un día, me puse a leerlo. Y a ver, tengo que decir que es verdad que no es un libro que enganche como tal, porque no es una novela, pero tiene ese algo que te hace, o sea, tiene ese algo que te atrapa y te hace estar pendiente de la siguiente anécdota que va a contar la autora. Es un libro, es un ensayo en primera persona, son vivencias de la propia autora, de Sloane Crosley, y este ensayo explora las distintas etapas que va pasando la autora y que va pasando pues cualquier persona desde la adolescencia hasta la treintañería. Me invento la palabra, ¿vale? Hasta que tienes, pues, hasta que estás en los 30. Si bien no me he sentido identificada con las anécdotas en sí que cuenta la autora, sí es verdad que me he sentido identificada con el hecho de que en la adolescencia tienes como 0 unidades de preocupación. Me refiero a 0 unidades de preocupación estilo vida adulting, ¿vale? No tienes la preocupación de levantarte para ir al trabajo. Esto en términos generales. Obviamente sé que hay personas adolescentes y personas en los 20 que obviamente van a tener que vivir estas situaciones. Pero en mi caso concreto, yo no tenía que estar pendiente de facturas, de casa, de comidas, de lo que es la vida adulta. Pues no. La verdad es que en la adolescencia yo me limitaba a estudiar, leer, sacar a mis perros y poco más, sinceramente. Entonces, bueno, sí que me he sentido identificada con lo que cuenta la autora de los pasos que tuvo que dar desde que era adolescente y solo se limitaba a estudiar, a medida que fue creciendo, pues su primer trabajo, el querer encajar como fuera en ese primer trabajo que lo único que estaba haciendo era absorberle la vida, y luego pues el independizarse, irse a vivir sola, primero compartir piso y luego irse a vivir sola completamente. En fin, adolescentes
como los que tengo abajo, que están gritando ahora mismo. Yo me he sentido identificada con eso en concreto. Y es un libro que recomiendo porque es entretenido y a la vez tiene ese pozo que te hace reflexionar pues un poco sobre la vida, que es básicamente lo que yo busco en los libros, en las películas, que tenga algo que me entretenga y que me enganche, pero a la vez que me haga pensar un poquito, la verdad. El penúltimo libro del que os voy a hablar es la tercera parte de una saga que está escribiendo María Menéndez Ponte, que se llama El Club de los Valientes. Este libro me lo mandó la editorial porque cuando vi la nota de prensa vi que trataba el tema del bullying y es un tema que yo he tenido bastante bloqueado durante mucho tiempo. Como persona que sufrió bullying lo he tenido muy bloqueado, o sea, el traumita, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde que me leí Invisible de Eloy Moreno sí que me he abierto un poco más a conocer el punto de vista de distintos autores y cómo pueden tratar este tema. En esta ocasión el punto de vista es el de un grupo en el que todos sus miembros de más o menos medida han sufrido bullying por parte de un grupo concreto de su clase. Y justo en este libro, en el tercero, que se llama Tal y como eres, el punto de vista está más centrado en Daniela, creo que era Daniela, y bueno, y cómo le van haciendo maldades porque esta muchacha quiere encajar como sea en el grupito de las guays, que es como lo llaman. El libro está bien, es bastante ágil de leer, es muy ligero. Creo que creo que el público objetivo de este libro lo puede disfrutar, entre comillas, o sea, lo puede leer y lo puede entender bastante bien, pero le tengo que poner una pega y es que me dio la sensación según lo leía que las conversaciones, las reflexiones y las relaciones que hay entre los personajes de este libro, imagino que en los otros dos anteriores también, no se me correspondían con personas de primero de la ESO. O sea, son reflexiones muy adultas y maneras de hablar muy adultas para alguien que tiene 12, 13 años. Y sobre todo las relaciones, sobre todo una relación en concreto, me parece demasiado temprana. Pero claro, es que los tiempos cambian, ¿no? Yo cuando tenía 12 años ni se me pasaba por la cabeza liarme con un chico o tener novio o cosas así. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poco en stand-by, pues porque no sé cómo está la juventud de hoy en día. Pero vamos, el tema de reflexiones y el tema de cómo se hablan entre ellos me pareció... en ocasiones me estaba dando la sensación de que eran más personas de 16, 17 años que de 12, 13. Y, a ver, no es que sea algo súper negativo, pero quería dejar constancia de ello, pues porque me llamó la atención. Y por último os voy a hablar de El bolígrafo de gel verde, de Eloy Moreno. Por fin me he leído el primer libro de este autor. Ya solo me queda el regalo para estar 100% con Eloy Moreno. Y, a ver, hablando de libros que te hacen reflexionar, no es el mejor libro del escritor. O sea, a ver, es el primero, vamos a dejarlo claro. Es verdad que no es el que más me ha gustado y aún así yo he acabado este libro llorando, porque es un autor que de verdad no sé qué tiene, no sé explicaros qué tiene, no sé explicaros cómo lo hace, pero me deja pensando mucho en cuestiones más cotidianas o no sé, o consigue que me vea reflejada en sus personajes en mayor o menor medida. En esta ocasión tenemos como protagonista a un padre de familia que quiere huir de su vida, o sea, su vida no le dice nada, se siente atrapado, se siente absorbido y siente que tiene que salir de ahí como sea. Ya os digo, es un padre de familia, tiene a su mujer que sigue cuidándose, sigue cuidando la relación, o sea, no es que le falte algo, pero él siente que no encaja. A medida que vamos leyendo el libro, pues vamos viendo si es el trabajo, si es la relación, si es el ser padre, o sea, no sé. Es como que el estar en un trabajo a tiempo completo que quizá no le llena, etcétera, etcétera. Tampoco os quiero contar demasiado porque va a haber reseña de esta novela en el canal. Pero vamos, que a fin de cuentas es un libro de búsqueda personal y como no, pues os lo recomiendo un montón, las cosas como son. Sí que quiero dejar, aunque sé que al autor no le gusta mucho que se desvelen grandes cosas de sus libros, tampoco creo que lo vaya a hacer, no es un spoiler ni mucho menos. Pero la gran pregunta de este libro es
si sabemos valorar lo que tenemos o si tenemos que estar a punto de perderlo para hacerlo. Y me parece una reflexión súper importante, la verdad. Creo que muchas veces pasamos sin pena ni gloria sobre cuestiones muy importantes y muy vitales y no deberíamos callárnosla. O sea, si tenemos a gente alrededor con la que se supone que hemos elegido estar, deberíamos tener la capacidad de comunicar a esa persona o a esas personas el cómo nos estamos sintiendo. Y creo que muchas veces se pierde. Así que yo os invito a leerlo de verdad. También id con esta cosa en mente que es el primer libro del autor. O sea, no vais a encontraros al autor que ha escrito cuando era divertido. El desarrollo de los personajes deja un poco que desear. La trama no está igual de estructurada que el resto de sus novelas. Y puede fallar un poco ahí, os puede parecer una trama un poco más desestructurada o un poco más lenta en su desarrollo. Pero el trasfondo de la historia merece tanto la pena que yo creo que deberíais... No es dejar pasar eso, sino... O sea, eso está y eso os lo vais a encontrar. Pero creo que le deberíais dar una oportunidad más allá del estilo con el que está escrito este libro. Y hasta aquí el resumen de lecturas de julio y ese +1 de junio. Son lecturas que he disfrutado bastante. Y nada, si queréis dejarme en comentarios cuáles han sido vuestras lecturas de julio, pues ya sabéis que me encanta leeros en comentarios. Y nada, sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.